Bueno, muy buenos días. Mi nombre, para el que no me conozca, es Marinés Pérez de Arias, venezolana, residenciada acá en los Estados Unidos. Pertenezco a MIPIS prácticamente desde los inicios y amando este ministerio que ha sido de gran bendición para mi vida. Hoy tengo la responsabilidad eh, de traer la palabra, de traer yo lo considero corto, no sé, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en esta mañana, pero vamos a estar leyendo, déjenme buscar por acá mis notitas, ok, vamos a estar leyendo, yo titulé, como dice en el versículo, hacer todo para la gloria de Dios. Hace unos 2 o 3 domingos atrás, estaba en mi iglesia y el pastor, él hace series y comenzó como la tercera parte de esta serie, que es vivir, una vida extraordinaria, o sea, pasar de lo ordinario a lo extraordinario, pero en la presencia de Dios. Y, en principio habíamos leído Mateo 5 sobre ¿cómo es? El monte, el mensaje del monte, algo así que se llama, no recuerdo ahorita bien, pero bueno, lo cierto es que estábamos leyendo y nos fuimos para, esto es, si no me equivoco, es Primera de Corintios 10 del 23 al 30 y, a ver, déjenme buscar aquí en mi celular rápidamente las notas. Primera de Corintios 10 del 23 al 33 y se titula así, hace todo para la gloria de Dios. Nosotros estábamos leyendo un poquito más adelante, pero vi este título y yo dije, este es un buen título para una prédica. Y estuve buscando, estuve investigando y pues hice esta pequeña prédica. Pero vamos a orar primero. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú en control de esta llamada, que seas tú en control de nuestras emociones, que sea el Espíritu Santo el protagonista de esta llamada y que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por el Espíritu Santo, Señor. Calma todo nervio que viene a mí, Señor, porque esto es una responsabilidad grande de venir y traer tu palabra, Señor. Y no quiero decir nada que no esté en tu palabra, Señor. Así que te pido que seas tú abriéndonos a cada uno de nosotros el entendimiento, que seas tú protegiendo esta llamada de cualquier interferencia, interrupción, Señor, que nos podamos enfocar en el aquí y en el ahora, en tu palabra, Señor. Gracias te doy por la vida de Vicky, de cada una de las personas que están acá conectadas y de las personas que van a ver este video luego por YouTube, Señor. Gracias te damos por este canal, que sea de bendición para muchas personas, Señor. Te damos gracias por la vida de la pastora Alejandra y de de las integrantes de la junta directiva y de todos los integrantes del ministerio MIPI, Señor. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces, vamos a leer del 1 Corintios 10 del 23 al 33, y luego vamos a ir como que desglosando poquito a poquito. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando en el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ya va aquí para bajar por acá. Pues, ya va. De todo lo que se ve, ya va,
ya va, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, de todo lo que se vende en la carnicería. Ok, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo discute la libertad en la fe y cómo ejercerla de manera que edifique a los demás, no solo a uno mismo, evitando un tropiezo para otros. Incluso para otros. En asuntos de comida, ya va, que es que tengo aquí mis notas, ok. Pablo discute la libertad en la fe y cómo ejercerla de manera que edifique a los demás, no solo a uno mismo, evitando ser un tropiezo para otros. Incluso en asuntos de comida y bebida, y exhorta a glorificar a Dios en todo. Ahora vamos a ir desglosando versículo por versículo. Pero antes de continuar esto de hacer todo para la gloria de Dios, yo siempre coloco ejemplos con mi hermana Irina. Y ella, cuando sus niños estaban pequeños y hacían algo indebido, ella como que la manera de llamarles la atención era trayéndoles la palabra de Dios y como que haciéndolos reaccionar y ver si lo que estaban haciendo glorificaba el nombre de Dios. Y esto es algo que todos debemos hacer en nuestro día a día. Antes de hablar, ¿verdad? Pensemos qué es lo que vamos a decir. Si lo que vamos a decir puede herir al otro, si puede provocar una discusión, una confrontación, si realmente lo que estamos diciendo proviene de Dios y si realmente lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer glorifica el nombre de Dios, porque nosotros como discípulos de Dios, porque todos somos discípulos de Dios una vez que creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, nos convertimos en discípulos de Él, porque nuestra misión, más allá de los talentos, de los dones que tengamos, nuestra misión es ir y hablar de la palabra de Dios, ir y hacer caer en conciencia a quienes aún no están convertidos, a los inconversos. Comenzar por nuestra familia, traer estos temas, ¿verdad? E ir hablando al respecto, ir hablando de la palabra de Dios con nuestros familiares. Entonces, eso es algo que a mí me quedó grabado. Cuando yo escuchaba que ella le decía a un niño de 3 años, ponte a pensar si lo que estás haciendo glorifica el nombre de Dios. Y yo decía, pero él va a entender eso. Y sí, sí lo entendía porque desde pequeños ha venido siendo educado en la palabra de Dios. Iba los domingos y estaba en clases dominicales, entonces ahí le están hablando de la palabra de Dios. Y su madre en casa también, con la palabra y con el ejemplo, los instruía. Entonces, y eso es algo que a mí se me quedó, y yo digo, wow, esto es algo serio. Esto es algo serio y debemos estar conscientes de eso, de que todo lo que nosotros hacemos, y como decimos en nuestro testimonio, debemos cuidarlo. Cada cosa que nosotros hagamos, cada palabra que digamos, cada comportamiento que tenemos, va a glorificar o no el nombre de Dios. Porque el que sepa que uno es cristiano va a decir, ah, pero mira esta cristiana lo que está haciendo. Eso no está bien. Inclusive el que no conoce de la palabra muchas veces tiene ese discernimiento y dice, esto no está bien, esto no está de acuerdo a las leyes divinas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, ahora sí, vámonos a ir desglosando esto. Entonces, acá, la libertad en la fe. Esto lo vemos en el versículo 23. Pablo comienza afirmando que todo me es lícito,
pero no todo conviene, y que todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto significa que como cristianos tenemos la libertad de hacer muchas cosas, pero no todas son beneficiosas o edificantes para la comunidad. Este pasaje se encuentra dentro de un contexto mayor donde Pablo está hablando a la iglesia de Corinto sobre la importancia de la santidad y la conducta cristiana. Desglosemos cada punto planteado en este versículo. Todo me es lícito. Este versículo reconoce que los cristianos tienen la libertad en muchas áreas de la vida, pero no la libertad de hacer lo que les plazca, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás o en su propia vida espiritual. Pero no todo conviene. Esto significa que aunque algo puede ser permisible, podríamos usar esta libertad de forma egoísta, causando daño a otros. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta es la clave. Edificar significa construir, y lo que edificamos es lo que durará y será útil. Necesitamos pensar en cómo nuestras acciones impactan a la iglesia, en los demás y en nuestra relación con Dios. ¿Cómo aplicamos esto? Debemos usar nuestra libertad cristiana para honrar a Dios y servir a los demás, no para satisfacer nuestros propios deseos. Si algo que queremos hacer puede lastimar la conciencia de otro cristiano, es mejor evitarlo. Debemos estar siempre buscando maneras de crecer en fe y edificar a los demás. Recuerda que el Señor, ya va, si algo queremos hacer puede lastimar la conciencia, ok. Debemos estar siempre buscando maneras de crecer en fe y de edificar a los demás. Y recuerda que el Señor nos ayudará a vencer la tentación. Ser tentado no es un pecado, pero ceder a la tentación sí. Como cristianos no debemos actuar con indiferencia. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y siempre buscar edificar, no destruir. Aunque podemos hacer muchas cosas que son legalmente correctas, no todo es beneficioso ni constructivo, y debemos considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. El bien de los demás, versículo 24. Pablo enfatiza que cada uno debe buscar el bien de los demás, no solo el propio. Esto implica considerar el impacto de nuestras acciones en los demás, especialmente aquellos que son más débiles en la fe. Pablo ha rechazado la manera de pensar que afirma que los cristianos pueden hacer todo lo que quieran debido a que nuestros pecados han sido perdonados y vivimos bajo la gracia de Dios. Es como pensar que todo está permitido y dejarse llevar por esa manera de pensar. Debemos estar conscientes y no, porque muchas veces hay personas, y nosotros en algunas ocasiones, bueno, yo lo he hecho, como que tomamos la palabra y la ajustamos a nosotros, ¿verdad? Y no, nosotros debemos ajustarnos a la palabra, no parafrasear y venir y adornarla, sino ejecutarla tal cual, sea dura, sea compleja, sea lo que sea, debemos regirnos a lo que dice la palabra. Entonces, continuamos acá. En el versículo entre el 25 y el 27 nos habla de la comida y la bebida. Pablo aborda la cuestión de comer carne ofrecida a ídolos, permitiendo que los cristianos coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar por motivos de conciencia, ya que la tierra es del Señor y su plenitud. Sin embargo, si alguien les dice que la carne fue ofrecida a ídolos, no debe comerla por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, es decir, para no causar un tropiezo a su hermano. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros debemos alabar un solo Dios, adorar un solo Dios, y no a ídolos ni a dioses, a un Dios con D mayúscula y no a dioses con D minúscula. Y cuando nos dicen que esa carne fue ofrecida a ídolos, a dioses con D minúscula, entonces debemos tener cuidado porque entonces esa carne está contaminada, esa carne fue para sacrificio de otro y no por las razones a las que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, la conciencia, versículos del 28 al 30.
Pablo explica que la conciencia no es solo la propia, sino también la del otro. O sea, que cuando nosotros hacemos algo y pensamos algo, no solamente debemos pensarlo y hacerlo para nosotros, sino que también debemos de pensar en nuestro entorno. Que no es, sino también la del otro y que no se debe permitir que la libertad de uno se convierta en un motivo de juicio para la conciencia de otro. Glorificar a Dios, versículo 31. Pablo concluye, ay, ya va, que me fui muy abajo. Ok. Pablo concluye exhortando a los cristianos a hacer todo para la gloria de Dios, ya sea comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa. Evitar el tropiezo. Versículos 32 y 33. Pablo enfatiza la importancia de no ser un tropiezo ni para judíos ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios, y que como él mismo debe agradar a todos en todas las cosas, no buscando su propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Recuerdo haber leído en alguna parte, mientras hacía este estudio, sobre el libro albedrío. Y sí, ciertamente nosotros tenemos el libro albedrío que fue otorgado por Dios. Él, como dice mi mamá, usted se le dijo lo bueno y lo malo, usted verá qué hace. Tal cual, ¿verdad? Eh, somos, creo que los que estamos acá, ¿verdad? O somos la mayoría ya adultos, no solamente en edad, sino también en la palabra de Dios. Y debemos tener conciencia de eso. Y debemos regirnos con lo que nos dice la palabra. Y si tenemos duda, debemos entonces ir a fuentes confiables, buscar quizás hablar con nuestros pastores, si tenemos mentores, hablar con nuestros mentores y buscar, ¿verdad? Y irnos a la fuente directa que es la Biblia. Irnos y buscar, ok, tenemos Google, por ejemplo. Eh, ¿Qué debo hacer según la Biblia cuando ocurre esta situación? Y describes la situación, ¿verdad? Entonces te van a salir versículos. Entonces puede ser que algún versículo te diga, ah, bueno, haz esto, esto es lo que se debe hacer. Pero tú dices, pero eso no me conviene a mí, porque entonces si yo hago eso, voy a quedar como un tonto, por decir algo. Voy a quedar como un tonto y entonces voy a quedar quizás como un mentiroso, porque yo dije que esto era así y resulta ser que no es así, sino que es asado, pero la palabra me dice que es asado, entonces, ¿qué debo hacer? Allí vendría nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y pudiésemos decir, ok, voy a quedar en vergüenza, pero voy a decir la verdad, o voy a seguir encubriendo la mentira que dije y tapando la verdad. Entonces ahí tenemos el libre albedrío. ¿Qué debemos hacer? Ahí Dios nos dice, ok, yo te estoy dando la respuesta. Tú estás buscando, yo te la estoy dando. Hiciste esto que no está correcto. Dijiste estas cosas pensando que estaban en la palabra, pero realmente no la estaban. Aquí tienes las dos bandejas. ¿Cuál bandeja vas a tomar? Entonces ahí viene el libre albedrío. Y ahí es cuando nosotros debemos decir, ok, no, sí, me voy a quedar con la mentira, no quiero quedar mal. O decir, no, bueno, voy a quedar en vergüenza, pero voy a decir la verdad, porque la verdad de Dios debe ser dicha. Entonces, para resumir y para concluir, yo dije que este iba a ser algo cortico. En resumen, este pasaje de Corintios 10 del 23 al 33 nos enseña la importancia de ejercer nuestra libertad cristiana de manera responsable y con consideración por los demás, buscando el bien común y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Me cansé. Voy a leer por acá, ya déjenme parar la grabación. Espero que esta enseñanza, esta corta enseñanza, sea de bendición para todos ustedes, que apliquemos, no solamente seamos oidores, sino también aplicadores de la palabra y que todo lo que salga de nuestra boca realmente sea para glorificar el nombre de Dios y para dar ejemplo de nuestra fe en Dios, en Jesús, y ser el ejemplo para esos familiares que aún son inconversos, que aún no conocen de la palabra, pero el mejor ejemplo es el que damos nosotros mismos. A veces es mejor quedarse callados y no decir nada,
pero hacer lo que la palabra nos dice. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Espero poder tener la oportunidad de seguir trayendo enseñanzas para todos ustedes y que todo sea para glorificar el nombre de Dios.